y el país se integra. Muchísimas gracias, Elvi. Me encuentro en la Asamblea Nacional junto con el legislador Mario Ruiz, quien presentó una denuncia, un juicio político en contra del ministro de Inclusión Económica y Social, Esteban Bernal. Vamos a conversar con él un poco para que nos comente un poco más sobre este tema, sobre este juicio político presentado. Bienvenido, legisladora Corape, medios comunitarios. Cuénteme un poco sobre lo que usted presentó en contra del ministro de Inclusión Económica y Social, Esteban Bernal. Buenos días, un saludo cordial y respetuoso a la distinguida audiencia de Corape, medios comunitarios. Nos llegó a nuestro despacho varias denuncias respecto a que gente vulnerable, gente de la tercera edad, con discapacidad y otras vulnerabilidades había sido excluida del bono de desarrollo humano, del bono Joaquín Gallegos Lara, del bono para orfandad de víctimas de femicidio y otros bonos que el Estado ecuatoriano da a las personas en estado de vulnerabilidad. Nosotros iniciamos un proceso de fiscalización en esta comisión, en la Comisión de Derechos Humanos, en noviembre del año pasado, y hicimos comparecer a varias autoridades, entre ellas el ministro de Inclusión Económica y Social, el señor Esteban Bernal, el defensor del pueblo, el director del registro social y otras autoridades, el ministro de Economía, para que nos expliquen cómo así, de dónde acá, por qué les retiraron el bono. Y allí pudimos constatar de que son 290.000 personas a nivel nacional, alrededor de 290.000 personas a nivel nacional que han sido excluidas, retiradas de este bono. ¿Con qué pretexto? Diciendo que habían superado el puntaje, el quintil de pobreza y que esos datos tenía el Ministerio de Inclusión Económica y que por eso los retiraron. Y el problema está aquí, de que no les permitieron a estas personas, a estos ciudadanos, a estos, digamos, beneficiarios, beneficiarias, de que ellos puedan contradecir lo que aseveraba el registro social o lo que decían los datos, porque simplemente de un día para el otro, del mes al otro, fueron a cobrar y ya no les pagaron. Entonces, eso es una vulneración pues al derecho a la defensa, el derecho a la contradicción que tiene todo ser humano y que tiene todo ecuatoriano, para que cuando me dicen que yo tengo algo, no tengo algo, yo pueda decir, vea, no es así. Entonces, esa vulneración de los derechos humanos, de los derechos constitucionales, aquí el ministro no pudo justificar por qué. Dijo que no, que así se procede siempre, que así se ha procedido, que no pueden hacer nada, que etcétera, etcétera. Entonces, hay inclusive una sentencia en la ciudad de Guayaquil que les dice, vean, ustedes vulneraron ese derecho a la defensa. Entonces, nosotros aquí no es que iniciamos inmediatamente el juicio político. Nosotros hicimos una mesa técnica, le solicitamos al ministro, vea, vuelvan a evaluar, vuelvan a revisar la lista que les estamos presentando, solo de Imbabura, 1.200 personas, solo de Imbabura. Y de las distintas provincias le hicieron llegar listas a través de la Defensoría del Pueblo de Orellana, de El Oro, de Guayaquil y de distintas provincias, de las personas que estaban en esta situación diciendo, vean, no, ¿por qué me quita? Si sigo yo sin los sustentos ni siquiera para alimentarme. Vinieron para acá, comparecieron gente de Imbabura, personas de la tercera edad y con discapacidad, que ni siquiera avanzaron a llegar a la comisión porque en la puerta de la asamblea se desmayaron. Una señora se desmayó y cuando le revisaron los médicos tenía anemia crónica. Viven de la caridad de los vecinos que les regala por ahí un platito de comida y que están así. Y el ministro ofreció, dijo, ya con la Defensoría del Pueblo vamos a revisar los casos, vamos a ver, que mandar de que se revise quiénes están en esta situación para que les devuelvan los bonos. Anda diciendo inclusive en los medios de comunicación, le llaman y dice, a mí me han ya no hay problema, yo me ofrezco a que aquí a través suyo del medio de comunicación le den los datos, pero miente porque a nosotros, va, todos las listas que nosotros le presentamos en noviembre, pidiéndoles que revisen, hasta el día de hoy, ya estamos en marzo, mediados de marzo, y ni uno solo ha sido revisado esa condición, ni uno solo, ni porque nosotros le presentamos la lista, ni porque nosotros tenemos la potestad de fiscalización, ni porque tenemos la capacidad política de traerla a juicio. O sea, no hicieron, no quieren, no tienen voluntad y nos obliga pues a nosotros a tomar acciones que nos corresponden, que es
fiscalización y el control político que tenemos que hacer desde la Asamblea Nacional, y por eso el día de ayer nosotros iniciamos el juicio político en contra del ministro Esteban Bernal. ¿Se conoce desde cuándo se quitó este bono a las personas con vulnerabilidad? Desde, desde más o menos desde enero del 2021 para acá iniciaron estos procesos de exclusión, según ellos, depuración, pero excluyeron, ya digo, por datos que el mismo ministro vino y dijo aquí en la comisión, 290,000 personas que han sido excluidas de este bono. Y no, eso no es el tema, o sea, ya, si es que han excluido, está bien, pero denles pues la posibilidad a la gente de que pueda contradecir, pueda justificar de que no es así. En efecto, si alguien subió el quintil porque tiene derecho, ha subido, pero denle la potestad de que diga, sí es cierto, bueno, sí subí, sí tuve una casita, avancé a trabajar, tuve un trabajo, mi capacidad económica es distinta. Digan eso, o sea, denle ese derecho. El problema es aquí vulnerar el derecho a la defensa, el derecho a la contradicción y no darle no permitir, y solo tener para datos fríos, para decir, vean, nosotros hemos excluido a 290,000 personas del bono porque supuestamente este gobierno está trabajando y ahora 290,000 personas ya no son pobres, ya tienen más económicamente y por eso retiramos. Entonces, no es así. Para datos, para ese fin, jugás con la vida misma de la gente. ¿Por qué? Porque esos recursos a mucha gente les sirven únicamente para alimentarse. Y sin esos recursos posiblemente se quedan sin el derecho a los alimentos que podrían estar arriesgando inclusive su propia vida. ¿Quién quita? Hay mucha gente que recibía el bono y que le quitaron el bono, hoy ya no está con vida por eso. Entonces, ese atentado que comete el Ministerio de Inclusión Económica en su cabeza, el señor Esteban Bernal, tiene que ser respondido ante la Asamblea Nacional. Si no, ¿para qué estamos nosotros como asambleístas aquí en la Asamblea Nacional? Sino para fiscalizar estos actos. Es decir, legislador, cuando el ministro fue llamado a la comisión, sí asistió. Y a lo que le preguntaron sobre quitar estos bonos, tal vez él explicó qué estudio se realizó para que ellos puedan quitar estos bonos a la gente con vulnerabilidad. No, él dijo que a él le han pasado la lista, que ellos han subido de 29.7 a más puntaje y que a él le corresponde quitar, punto. Que qué estudios hicieron, quién hizo, cómo hizo, que no sabe porque le corresponde eso a este señor, a este registro, el registro social, a los que están encargados del registro social. Los encargados del registro social no saben ni para allá ni para acá, le botan la piedra al ministerio. El problema está aquí, el ministro puede estar en lo correcto y que diga que yo no puedo pagar a quienes están superando el puntaje, pero tenía la obligación de notificar y permitirle a la gente que le digan que no es así o que contradigan lo que está diciendo el registro social. Entonces, ese derecho que tenemos los ecuatorianos de contradecir, de derecho a la defensa, es el que está vulnerando el ministro, incumpliendo su función de respetar y cumplir con los derechos, con las normas y leyes que están en la Constitución y de la República y demás leyes infraconstitucionales. ¿Se conoce tal vez qué está haciendo este ministerio con el dinero que se quitó de los bonos? ¿En qué se está invirtiendo o se está dando bonos a más gente? Tendrá que ser el ministro en este proceso de juicio político el que dé cuentas de qué pasó con la plata que pagaban a esos 290,000 personas, a dónde están destinando. Y hubieron incrementos, mandaron o están pagando a la policía, a las Fuerzas Armadas, porque aquí tuvimos otro proceso de fiscalización en donde nos damos cuenta que las Fuerzas Armadas y la policía están cuidando intereses de las empresas transnacionales mineras en Gualel, en Buenos Aires, mientras que la ciudadanía en El Oro, en Manabí, en Guayas está abandonada a la merced de la delincuencia. Entonces, eso es lo que está pasando en este gobierno y este gobierno tiene que darle respuesta al pueblo ecuatoriano por eso. Algún momento se verá cuánto dinero, cuántos recursos se destinaron a las Fuerzas Armadas, a la policía, para que cuiden intereses particulares y no para la población. ¿Cuánta plata salió del registro del Ministerio de Inclusión Económica y Social
para otros fines que no son los que deberían ser, la plata que debería ser para los bonos de desarrollo humano, para calmar la calamitosa situación económica que viven nuestras familias, ¿a dónde se fue? Será en este proceso de fiscalización, y les invitamos a ustedes, a los medios de comunicación, especialmente a los medios comunitarios, a estar pendientes, vigilantes de lo que hacemos aquí en la Asamblea Nacional y de lo que dicen los ministros y de dónde está destinándose esa plata. Legislador, hablamos también de una falta de voluntad política. Desde luego, o sea, si es cuestión solo del ministro haber pedido a los gobernadores, o el ministro de gobierno haber pedido a los gobernadores que a través de los tenentes políticos, jefes políticos, hagan una revisión nuevamente de la gente que le sacaron del bono de desarrollo humano. No lo hizo, no quiso hacerlo, no hubo voluntad política ni de él ni la gente que está abajo de él. Si es solo voluntad política del presidente de la República firmar un decreto presidencial declarando en estado de emergencia el oro, Manabí, Esmeraldas y Guayas para combatir la inseguridad ahora hasta con explosivos, secuestros y sicariatos. Voluntad política del ministro, del presidente de la República firmar un decreto ejecutivo declarando de emergencia la salud pública y trayendo pues unos milloncitos de los 9.300 millones de dólares que tiene allá guardados en reservas internacionales y atender la situación, la salud de nuestra gente. Es voluntad política, no necesita llamar a diálogos, a encuentros con sectores para hacer lo que tiene que hacer y hacer lo que tienen que hacer los ministros. Legislador, ahorita en este momento ya ingresó la solicitud de juicio político en contra del ministro. ¿Qué bancadas van a apoyar este juicio político? Esperamos que todas. Esperamos que la bancada, sí, no hemos conversado, tenemos firmas de las bancadas de la Izquierda Democrática, del Partido Social Cristiano y de UNES. Están ahí firmas de algunos legisladores de esas bancadas. Pero esperamos de que en el momento del juicio político pues no se hagan para atrás las bancadas y resulte que los que dicen que representan a los pobres, a los revolucionarios, progresistas, etcétera, ahora le den la espalda a los pobres y voten a favor del ministro y le salven al ministro de Inclusión Económica y Social. Ahí serán ustedes y será el pueblo ecuatoriano quienes les juzgue a ellos o a nosotros por actuar de esa manera. Esperamos, como digo, la mayoría de legisladores estar comprometidos con la gente humilde, con la gente pobre, que es la que está llenando el país. El Ecuador no está lleno de empresarios, de banqueros, de empresas transnacionales, no, está lleno de gente humilde, de gente pobre, de jóvenes que quieren superarse y que no tienen oportunidades para hacerlo, de gente que no tiene en muchos casos ni siquiera para comer y que necesita de los bonos de desarrollo humano. Muchísimas gracias, legislador. Este ha sido nuestro diálogo con el legislador Mario Ruiz, quien nos comentó un poco más sobre la solicitud de juicio político al ministro de Inclusión Económica y Social, Esteban Bernal, por haber retirado los bonos a más de 290,000 personas, a 290,000 ecuatorianos, quienes se han beneficiado en meses anteriores de este bono y les han quitado. De esta forma, él mencionó que se están vulnerando varios derechos. Esto que les podemos informar desde aquí, desde el despacho del legislador Mario Ruiz en la Asamblea Nacional. El día de hoy estuvo con ustedes Kevin Cruz en cámaras y aquí Camila Villasís. Regresamos contigo, Elvi. Corapa informa.